Qué gusto acompañarles en un nuevo programa de Identidad. Yo soy Lisbeth Estrada y estamos gustosos de que una vez más, al finalizar esta semana, estés aquí conectado con nosotros con el único propósito de aprender. El conocimiento para el ser humano es importante y hoy tendremos mucho conocimiento acerca de la palabra de Dios. Iniciamos con nuestro programa. Es fácil desviarse. Perderse en los laberintos de pertenencias. Perder la perspectiva de quién eres. ¿Cómo encontrar el camino correcto a seguir? Para descubrir por qué Dios te hizo. Identidad, descubriendo quién y por qué eres. Y ahora es momento de conocer qué tienen preparado los pastores Estuardo Guerra y Álvaro Escalante para nosotros con el resumen de la lección que corresponde para esta semana. El título es El conflicto inminente. ¿Estás preparado para conocer acerca de este tema? Nosotros sí. Veamos. Unión Radio presenta Lecciones de la Biblia. Un gusto volverlos a saludar en Lecciones de la Biblia. Estamos muy contentos de seguir avanzando con la serie El Gran Conflicto. Pastor Álvaro, bienvenido. Qué bueno que está con nosotros una vez más para compartir este resumen del estudio de la Palabra de Dios. Muchas gracias, Pastor. Sí, nos da mucho gusto también saludar a la audiencia. Deseamos que el Señor les bendiga. Y Lecciones de la Biblia siempre presenta los temas que son de interés para la semana. Y ahora, hablando del Gran Conflicto, tenemos aquí este tema que es tan interesante, Pastor. Así es, y a medida que vamos avanzando en la historia de este gran conflicto, pues estamos llegando a los momentos finales. Y tenemos que entender que el conflicto es inminente. Y nos va a hablar de ese ataque final que el enemigo va a desplegar con toda su fuerza contra el remanente, contra el pueblo de Dios. No podemos decir entonces que esperan mejores días, sino que al contrario, más fuertes los ataques. La iglesia, el pueblo de Dios, siempre ha sido perseguido. Desde cuando encontramos la iglesia primitiva, fue perseguida por los emperadores romanos, por los mismos líderes judíos. Luego vino otra etapa y es perseguida por la iglesia, que se convierte en iglesia apóstata, que persigue a los cristianos. O sea, la persecución es parte de la vida del cristiano. El apóstol Pedro dijo que no nos extrañara. Y entonces no debemos imaginar que en el fin, en los momentos que se acercan, va a existir una posibilidad de tregua o de paz. No, al contrario, va a ser con más ímpetu el ataque del enemigo. Lo importante en esto, Pastor, es que la Biblia tiene claridad en cuanto a la persecución y todas esas amenazas que hay. La Biblia nos va mostrando cómo se va desarrollando el conflicto y eso nos da esperanza, porque si nosotros solamente vemos que el conflicto va empeorando, pareciera que por momentos el enemigo va a destruir a los hijos de Dios, pero la Biblia nos está mostrando con claridad que hay bendición para los que son fieles a su palabra. Así es, o sea, encontramos en la Biblia el apoyo emocional, la fuerza para seguir adelante, el alimento espiritual que nos da la seguridad que Dios está con nosotros. Y es cierto, porque el aviso está del conflicto, de la persecución, y lo que nos quiere decir es que no nos descuidemos, que no nos confiemos de que ahora pues no lo vemos y en algún momento no nos podemos imaginar cómo se va a desatar esa crisis. No, de que se va a dar, así va a ser, porque es tanto que si la Biblia lo dice y proféticamente está anunciado, pues así tiene que ser. Entonces, sabemos que el punto clave del conflicto es la adoración, porque el enemigo siempre ha querido ser adorado.
pero nosotros sabemos que la adoración le pertenece a Dios. Entonces él tiene que buscar un punto donde recibir la adoración, tal vez no directamente a su persona, pero sí utilizando instituciones en las cuales reciben la adoración que le corresponde a Dios, pero la reciben humanos, instituciones que el enemigo ha establecido. Habíamos dicho en alguna lección anterior, pastor, que la adoración es el tema principal en este asunto del gran conflicto. Ahora, me llama la atención que la adoración siempre está relacionada con la creación. Siempre que nosotros hablamos de adoración, se habla también de creación. Si nosotros quitamos al Dios creador, prácticamente la adoración pierde sentido. Y el diablo está atacando principalmente al Dios de la creación. Y entonces ataca el sábado, que es el día cuando uno puede recordar que existe Dios. La teoría de la evolución borra esa idea de Dios, porque en la teoría de la evolución no importa la semana, no importa el séptimo día, no hay día. Entonces la evolución está eliminando prácticamente la idea de Dios. Pero cuando vamos a la creación nos encontramos en que el sábado nos recuerda que Dios es el creador del universo. Y hablando de adoración, también hemos dicho que el diablo tiene un falso día de adoración. Y esos 2 días, tanto el sábado como el domingo, se convierten entonces en doctrinas para los dos lados y entran en conflicto, y quien está finalmente decidiendo qué día va a adorar, entonces está decidiendo también su futuro, pastor. Así es, está decidiendo a quién va a ser leal. Así y es. de qué lado se va a colocar del gran conflicto. No hay término medio de este conflicto, entonces tenemos que saber que si estamos del lado de Dios, vamos a ser perseguidos. De una u otra manera el enemigo va a hacer sus ataques. Y si estamos decidiendo el falso día de reposo, entonces estamos prácticamente cediendo nuestra lealtad al enemigo. Pero, pastor, vamos a hablar de algo que la gente a veces se asusta cuando lee Apocalipsis, porque ahí aparecen muchos símbolos. Y entonces cuando no se entienden el significado de los símbolos, pues hay gente que mejor no lo estudia, hay gente que dice que Apocalipsis es muy difícil, y de eso hay muchos, fuera de nuestra iglesia como aún en la iglesia hay quienes no quieren estudiar. Porque el siguiente punto del estudio de esta semana nos habla de identificar a la bestia. Y si nosotros nos quedamos ahí, entonces la gente dice, y es que ya ve, la bestia. Pero sencillo, bestia es un poder. Entonces lo que tenemos que identificar es un poder. Y lo que tenemos que identificar es dónde surgió, cómo surgió, el propósito y cómo se convirtió en un poder. Así que vamos a ir al estudio que está en Apocalipsis 13. Y Apocalipsis 13, pastor, es fundamental. Sí, sí. La verdad que cuando uno lee Apocalipsis 13... Es que Apocalipsis 13 es casi como el resumen de todo el conflicto. Es lo que une todo. Sí, está ahí como ese eslabón que une la parte Exactamente. inicial de Apocalipsis y los eventos finales. Entonces comencemos identificando a la bestia, que es ese poder. Bueno, hay 2 bestias aquí en Apocalipsis, Sí. y hay una imagen de la bestia. También. ¿verdad? Hay una imagen de la bestia y hay 2 bestias. Hay una bestia que está saliendo del mar. Que es la primera bestia. Es la primera bestia. Esa bestia que sale del mar, a algunos les cuesta identificarla. Pero cuando estamos hablando de aguas, estamos hablando de muchedumbre, estamos Sí. hablando de donde hay gente. Donde hay naciones, donde había mucha población, Europa. Europa prácticamente, porque si estamos hablando de este tiempo, porque Así este es. tiempo no es un tiempo reciente, América prácticamente estaba deshabitada, habían algunas tribus, pero no era la potencia que nosotros conocemos ahora. Entonces, cuando estamos hablando de la primera bestia, nos estamos refiriendo precisamente a Roma. Así es. Nos estamos refiriendo a Roma, pero estamos hablando prácticamente de la Roma cristiana. Al Así principio, el Imperio Romano estaba dominado por los emperadores. Así es. Y uno de los emperadores que estaba dominando por ahí por el año 333 era Constantino. Así es. Y Constantino tenía su sede de gobierno, todos ahí en Roma, ¿no? Así es, la capital era Roma. Pero luego Constantino se mueve de capital, decide hacer la famosa Constantinopla. Así es. Y esa Constantinopla la ubicaron en Turquía. Quedó un vacío en Roma. Prácticamente ya Constantino comienza a dominar el mundo desde la Constantinopla, se llama, ¿no? Entonces Roma queda libre y es ahí donde se aprovechan entonces los
los papas, el sistema papal, y ellos entonces comienzan a dominar desde Roma. Estableciendo ahí su capital, su centro de dominio. Pero pastor, todo eso está en Apocalipsis 13. Lo que usted lo dijo ahorita con nombres, ciudades, pero cuando uno va leyendo Apocalipsis dice que le dejará su trono. Ya estaba anunciado que le iba a dejar a alguien su trono. Pero además, ¿quién le da el poder? Porque cuando dijimos que es una bestia, es un poder, es un reino. ¿Quién le da ese poder y quién le da la autoridad? También Apocalipsis 13 lo dice. Sí, cuando estamos hablando del dragón, estamos hablando del diablo. Así es. Prácticamente es el diablo el que le da el poder a Roma. Entonces, esos poderes son satánicos. Así es. Porque quien les da el poder es Satanás, entonces es un poder satánico. Con un disfraz de iglesia. Y eso es lo terrible. Eso es lo terrible porque uno puede estar pensando que está adorando donde debe ser. Pero uno puede terminar adorando prácticamente al diablo. Así es. Ese poder que se levanta ahí, desde donde están muchas aguas, donde está la gente, ese poder que se vuelve institución ahí en Roma, aparentemente es una iglesia, aparentemente tiene doctrina, tiene un sistema. Pero nos damos cuenta que su sistema está lleno de blasfemia, está lleno de herejías. Y el mismo Apocalipsis está hablando de que sí tiene blasfemias. Sí, porque ahora, cuando la vamos a identificar, y en Apocalipsis 13 dice dónde surge, quién le da el poder, y luego dice qué habla, qué dice. A mí me parece muy interesante eso de las blasfemias, porque cuando Jesucristo, Él se identifica como el Hijo de Dios, y cuando se identifica como Dios, ¿qué dicen los fariseos, que eso los escribas? Ellos dicen, ya blasfemó, eso no se puede decir. Y ya lo quieren condenar porque ha blasfemado. Porque ha blasfemado, según ellos ha blasfemado, pero Jesucristo es Dios. Y cuando perdona pecados, también lo tachan de blasfemia. Así es, cuando Él perdonó, y Él dijo que era más fácil para el Hijo del Hombre perdonar sus pecados, también le dijeron que era una blasfemia, porque era algo que solo podía hacerlo ¿quién? Dios. Ahora, este sistema del que estamos hablando, sí, esta iglesia tiene esos dos puntos. Esas dos características. Increíblemente, tienen un grupo de personas, de sacerdotes según ellos, que son capaces de perdonar pecados. Que tienen autoridad, eso es lo que dice. Según su enseñanza, sus sacerdotes tienen autoridad que le ha concedido la iglesia para perdonar pecados. Y eso no se puede hacer. Esa sí es una verdadera blasfemia. Esa es una blasfemia. Y también su autoridad, el Papa, dice ser el vicario de Cristo, el representante de Dios en la tierra. Entonces se toma atributos de Dios y además acepta la adoración humana. Que sabemos que cuando vamos a Apocalipsis que ni los ángeles aceptaron la adoración. Claro. Entonces las dos características están marcadas. Perdonan pecados y tienen la misma autoridad de Dios. El Papa, cuando se presenta, él tiene la mismísima autoridad de Dios. Es el vicario de Cristo, es el representante de Cristo. Entonces la primera bestia tiene un poder que tal vez uno no lo ve ofensivo. La verdad es que algunas veces uno mira mensajes de este sistema, de esta iglesia, y esos mensajes pueden ser unos mensajes de reconciliación, unos mensajes tan pacíficos que uno puede creer, no es el poder, no es esta la bestia. Tal vez fue algún tiempo. Tal vez en algún tiempo, pero ahora no. Pero Apocalipsis está diciendo que este poder está vivo. Y también lo que vamos a seguir viendo en la identificación es que no ha cambiado. Puede aparentar, pero realmente no ha cambiado. Su doctrina, su ambición no ha cambiado. Han cambiado los tiempos, su manera de hacer las cosas, pero quien sigue dirigiéndola es Satanás. Ese poder político, religioso, porque es una unión de lo político con lo religioso, sigue bajo la dirección de Satanás. Entonces no ha cambiado, y por eso la siguiente parte, cuando nos sigue hablando de identificar a la bestia, nos habla del período que iba a dominar, y ya lo estudiamos una vez, que es los 1260 años. Y entonces, para confirmar la identificación es porque cuando recibe prácticamente todo el poder es en el año 538, y lo pierde alrededor de 1798, cuando el general Berthier, que era general del ejército de Napoleón, captura al Papa. Y ahora yo quisiera hasta el dominio de Napoleón, y ahí muere. Y eso en Apocalipsis le llama la herida
de muerte. La herida de muerte. Yo quisiera enfatizar un poquito el año 538, porque algunos dicen, ¿por qué allí? Sí. Pero prácticamente la Iglesia Católica a partir del año 538 aceptó ya la misa como su principal culto, ¿no? Su principal ritual es la misa. Así es. Ahora, cuando uno estudia un poco la teología católica, uno se da cuenta que la misa no es más que repetir el sacrificio de Cristo. Cada domingo está repitiendo el sacrificio de Cristo. No se predica, no es un culto, no es una reunión, no es una enseñanza, es una misa. Una misa. Es una repetición del sacrificio de Jesús. Todo lo que ellos hacen allí, algunos feligreses de ellos no lo saben, llegan, escuchan misa y dicen, fui a escuchar misa, pero no saben que ahí están repitiendo el sacrificio de Cristo. El sacrificio de Cristo es único. Entonces, a partir de que ellos institucionalizan la misa, entonces ya no hay vuelta atrás. Hay un momento en que uno ya no puede retroceder. Ellos llegaron a ese punto en el año 538 y prácticamente ahí tomaron el control de todas las cosas. Sí, como usted bien decía, hay muchas personas que tienen buen corazón, de verdad son temerosos de Dios, pero como no estudian, no leen y se conforman con asistir y escuchar y no escuchan una enseñanza, solo escuchan una repetición. Hace algunos días también alguien me decía, es que yo lo que voy es a recibir los sacramentos, yo lo que voy es a recibir la hostia y a recibir el perdón, porque también ahí reciben el perdón, la absolución de sus pecados, según sus enseñanzas. Entonces ya ellos dicen, fui, ya estoy tranquilo, ya tengo paz en mi corazón y a seguir la vida que practican sin tener de verdad un encuentro con Dios. Claro. Y ese es el estilo de enseñanza, ese ha sido el estilo de atraer a las personas. Tú puedes vivir en tus pecados, no tienes que dejar tus pecados, solo tienes que tener un pequeño encuentro con Dios de esa manera sutil como ellos lo presentan. Tristemente así es, pero estamos en la identificación de la primera bestia. Entonces sabemos, yo le decía algo de la herida mortal, porque ahí era donde quería, como también Apocalipsis 13, para que nos quede bien claro la identificación, dice que sufrió una herida mortal. Y a esa captura del Papa que muere, se le llama la herida mortal. En el año pero no murió. 1798. Pero dice mortal, grave, pero no murió el poder. O sea, muere el hombre que era el representante, pero no muere el poder, sigue allí. Queda un tiempo como sin fuerza por todo lo que ya sabemos que pasó de la Revolución Francesa y otros periodos, pero vuelve a surgir. Y ahora nosotros en este tiempo sabemos que hay una bestia, nuevamente un poder de la Roma papal, con fuerza, que se hace aparecer allí como una opción para los problemas políticos, para la guerra que hay en Israel, para la guerra que hay en Ucrania, para los diferentes problemas que hay en el mundo, siempre aparece ahí Roma, porque no murió, su poder no murió, quedó un poco así distanciado, podríamos decir, pero sigue tomando. Por eso es que también Apocalipsis la describe como esa herida, que fue mortal, pero no murió, y se alegran y celebran y se admiran de que nuevamente tiene poder. Ya sabemos entonces que ahora Roma papal nuevamente tiene poder. Y es importante que aclaremos, la bestia no es el Papa, es el sistema. El sistema. Entonces fue atacado un Papa, fue llevado a la cárcel, murió, pero el sistema no murió. Eso es lo que yo quería decir exactamente. Correcto. Y en el año 1929 se le da mayor poder, porque es donde precisamente se le da un espacio en Roma, ¿no? Sí, un pequeño territorio que es a donde está ahora el Vaticano. Ahora está el Vaticano ahí, y ellos son son un país dentro de otro país, y tienen todas las representaciones necesarias, incluso representaciones diplomáticas. Así es. Y ellos tratan de dominar todas las cosas. Es importante que esa agenda que se maneja actualmente en cuanto al clima y tantas otras cosas que son de interés mundial, el Papa es el que está impulsando esas cosas y tratando de que haya unidad de manera política. Ya muy cerca vamos a ver también unidad religiosa en ese así aspecto. Es. O sea, sigue siendo ese poder siempre destacándose en lo político, en lo que tiene que ver allí de la pacificación del mundo. De alguna manera se hace notar.
y como usted lo dijo también, en la parte religiosa, que es donde va a aparecer como fuerza en los próximos. Pero también hay otra bestia, la cual también tenemos que identificar. Esta es la segunda bestia, o conocida como la bestia que sube de la tierra. La tierra. Entonces, si ya dijimos que aquella sube del mar, donde hay mucha población, esta sube de la tierra, quiere decir que donde hay poca población, donde la tierra está casi desolada. Y entonces esta la tenemos que identificar y nos damos cuenta que tiene varias características según Apocalipsis 13, que tenía 2 cuernos como de cordero, pero cuando habla es un dragón. Habla como dragón. Entonces vamos a comenzar identificándolo. También entendiendo que el tiempo en que surge tiene que ser cuando ya está perdiendo la fuerza la primera bestia, entonces aparece esta nueva bestia. Ahora, es importante que uno cuando estudia Apocalipsis 12 se da cuenta que la Biblia dice la tierra ayudó a la mujer. En Europa había tanta persecución, ¿no? En los 1260 años, entonces los cristianos estaban siendo perseguidos. Muchos de ellos cruzan y se vienen a América. Y aquí prácticamente tienen la libertad de hacer culto, tienen la libertad de mantener sus creencias. Y son los peregrinos, son los inmigrantes los que fundan Estados Unidos. Así es. La tierra está deshabitada, hay un lugar especial y prácticamente la iglesia fue ayudada por la tierra. Así Ahora, es. curiosamente, al iniciar ese imperio, al iniciar Estados Unidos, entonces ahí hay 2 grandes banderas de Estados Unidos, 2 características, ¿verdad? Que representan esos 2 cuernos del Que cordero. representan los 2 cuernos. Y estamos hablando de la libertad de libertad religiosa y libertad política. Sí, la libertad religiosa. Así fue como los peregrinos fundaron Estados Exactamente. Unidos, con esos pensamientos. Entonces significa que Estados Unidos se iba a convertir en un poder, en la bestia que estamos identificando, Sí, la bestia que surge de la tierra. Y también tenemos que identificarla que no, la primera bestia tiene diademas, o sea, coronas, Correcto. porque surge donde hay monarquías, donde hay reyes. En cambio, esta bestia no tiene, porque surge donde no hay reyes, no hay monarquías. Es un poder que va creciendo, se vuelve exitoso por esas características de ser libertad política, libertad religiosa. Por eso su sistema de gobierno es republicano, Es republicano, porque correcto. no hay monarquías. Ahora, allá habían cuernos y habían diademas, ¿no? Así es. Entonces, Roma está en el lugar donde hay monarquías. De por sí el sistema papal se podría considerar siempre una monarquía. Porque fue siendo como heredado. Es heredado, Y correcto. además, no nos debe extrañar que la Biblia también anticipa el tiempo, porque Estados Unidos surge en 1776, cuando se firma la independencia, y en 1789, cuando se establece su constitución. Entonces, esos años son alrededor de ¿qué? Cuando está terminando el poder de la primera bestia, está surgiendo ya la nueva bestia, el nuevo poder. Y va cumpliendo las características, como dice Apocalipsis, solo que ahora llega el momento en que habla como dragón. Y es ahí, Este es el que todavía no hemos visto. eso es lo que no hemos visto. Estamos viendo un imperio. Cuando se escribe Apocalipsis, no existe todavía Estados Unidos. Cuando algunos predicadores comenzaron a identificar a Estados Unidos como esa bestia, todavía no era un gran imperio, ¿verdad? Eran apenas sus inicios. Pero qué extraordinario, porque todo lo que se ha dicho de Estados Unidos, nosotros lo estamos viendo. Exacto, y se está cumpliendo. Ahora, después de la Guerra Fría, dicen algunos, después de la Guerra Fría, Estados Unidos se convierte en una potencia. No hay otro país igual en potencia militar, en potencia económica. Ellos dominan todas las cosas. Así Ahora, es. lo que no hemos visto es lo que dice usted. No hemos visto todavía que hable como dragón. Pero se anticipa, porque si la Biblia lo está diciendo, se va a cumplir. Y tal vez vamos a ir resumiendo ese final, que lo vamos a ir entendiendo en los próximos estudios, pero va a llegar el momento en que Estados Unidos se va a convertir también en esa imagen de la bestia. Porque va a querer que adoren nuevamente a la primera bestia. Va a hacer que los pobladores de la tierra adoren a esa bestia. Entonces nos está diciendo que nuevamente va a haber una unión política religiosa, la cual ahorita en la Constitución no lo permite, pero va a llegar el momento. No sabemos cómo surgirá, pero si la Biblia lo dice, se cumplirá. Habrá una crisis
habrá una pandemia, habrá un ataque terrorista, no sabemos qué va a suceder, pero ahí se va a destacar y va a ser la provocación para que Estados Unidos empiece a hablar como dragón. Es sencillo, a mí me gusta a veces sintetizar así de manera simple. Es sencillo, Estados Unidos ahora es una bestia que surgió de la tierra. Un día va a ser que todos los moradores de la tierra adoren a la primera bestia, o sea, adoren al sistema papal. Y el sistema papal prácticamente representa al diablo, ¿no? Así es. Entonces, terrible, porque cuando se una la política con la religión y cuando esto sea ley en el mundo, entonces no habrá más alternativa. El que todavía es fiel a los mandamientos y es fiel al sábado, entonces va a ser perseguido. Porque lo primero que hace el diablo es que te quiere convencer con sus filosofías y sus creencias. Pero cuando no se puede, entonces viene la persecución, viene la fuerza. Entonces viene una gran persecución para los que son fieles. Ahora, la persecución no tiene que ver con otra cosa, tiene que ver con los mandamientos de Dios. Así es, con el día de reposo, con la observancia del sábado como lealtad a Dios. Y si yo no soy leal a Dios, pues entonces soy al enemigo, porque Jesucristo le digo, el que no es conmigo, contra mí es. Entonces cada uno de nosotros tiene que llegar el momento de la decisión. Ahorita todavía no hay una marca de la bestia, ya lo dijimos, va a haber cuando la persona tome su decisión. Si hay una bestia, que ahorita todavía no habla como dragón, pero se aproximan esos momentos y se va a desatar el conflicto inminente. El enemigo sabe que le queda poco tiempo. Ahora, pastor. Y sabe que está logrando la adoración a través de esas instituciones políticas religiosas. Yo quería decir que antes de la pandemia, cuando yo estudiaba estas profecías, antes de la pandemia yo decía, pero ¿por dónde puede aparecer un poder así? ¿Por dónde puede aparecer un Estados Unidos que defiende los derechos humanos, que defiende a la gente? ¿Por dónde? Pareciera que vamos muy lejos de esto. Después de la pandemia lo creo yo más simple y más sencillo. ¿Por qué? En la pandemia se nos quitaron derechos que de por sí los tenemos adquiridos. Incluso en las constituciones políticas de varios países tenemos derechos. Pero se nos restringieron por una pandemia. Ahora, el diablo es astuto. ¿Qué va a traer? No sabemos. Lo que sí sabemos es que un día nuestros derechos quedarán restringidos y solamente nuestra voluntad tiene que ser sometida a la voluntad de Dios. Y si no, estamos perdidos. Quiera Dios que estemos fieles a su palabra en ese tiempo. Estamos viviendo un gran conflicto, solo que estamos muy cerca de que lleguen los momentos finales de ese gran conflicto. Los ataques más fuertes del enemigo. No hemos visto lo que tiene planeado hacer. Sí sabemos a quiénes se los va a hacer. A los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Así que Dios nos advierte todo en su palabra. Él no quiere que nosotros seamos confundidos ni engañados. Por eso hay mensajes proféticos. Por eso hay advertencias, hay llamados, hay invitaciones de parte de Dios. Te invitamos a que estudies la palabra de Dios, a que sigas estas presentaciones de estudios importantes del gran conflicto, de lecciones de la Biblia. Y te invitamos también a que visites la iglesia adventista más cercana a tu vecindario y que puedas crecer en el conocimiento de la palabra de Dios para que, llegado el momento, tome la decisión de ser leal a Dios, porque al final el pueblo de Dios será triunfador. Pastor, ¿quiere terminar este estudio con palabra de oración? Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, santo es tu nombre. Te agradecemos, Señor, porque no estamos en tinieblas. Tu palabra dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y el libro de Apocalipsis ha identificado exactamente a estas bestias, a estos poderes que se van a unir para destruir a los fieles guardadores de los mandamientos. Pero, Señor, muchas gracias también porque hay esperanza, porque sabemos que tú nunca vas a dejar solos a tus hijos, a tu remanente. Y gracias porque habrán hombres y mujeres, niños y jóvenes que van a ser fieles a la observancia del sábado. Amén. Oramos también por aquellos que están en el valle de la indecisión, algunos creyendo, Señor, tal vez otros sistemas falsos de adoración, pero oramos para que vengan a tus pies y que cuando Jesús venga encuentre un pueblo que sea fiel, que tenga fe y que se cumpla tu palabra que dice que ellos son los que siguen al Cordero donde quiera que va. Lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.
Identidad. Descubriendo quién y por qué eres. Muchas gracias por el tiempo que usted presta para continuar con nuestro estudio de la palabra del Señor. Quiero mencionarles que el tema de hoy personalmente me trae mucha alegría, mucho gozo, mucha esperanza y sobre todo paz al corazón, porque vamos a hablar hoy nada más y nada menos que de cuál es el plan divino para la salvación del pecador. Efectivamente, al hablar del plan de salvación, tenemos que comprenderlo porque eso va a marcar un antes y un después en nuestra vida. Alguien dijo en cierta ocasión, si alguien toca la puerta de su casa y le dice, le traigo a regalar $1.000.000, alguien decía, o esa persona está loca porque no sabe lo que hace y lo que está ofreciendo, o esa persona busca algo de ti, por eso está diciendo que trae $1.000.000, o esa persona realmente te ama tanto, decía la persona, que de verdad ha nacido en su corazón proveerte de $1.000.000. El plan de salvación es mucho más que esa cantidad y todo el dinero y el oro y las riquezas del mundo. Cuando Jesús vino para rescatar a la raza humana y garantizar así la salvación del ser humano, no lo hizo porque estuviese sin sentido. No lo hizo porque busca algo a cambio de. Lo hizo porque te ama y porque me ama. Lo hizo por amor. Por eso veamos entonces por qué es tan importante el plan de salvación para nuestra vida. En primer lugar, si es tan importante la salvación para el ser humano, ¿de qué nos salva Jesús? ¿De qué nos salva Jesús? Número 1, nos salva del pecado. De paso, el problema más grande de la raza humana se llama pecado. Alguien se ha atrevido a decir incluso que el único problema que hay en el universo y acá con nosotros, especialmente en la tierra, es el pecado. Y la única solución para el pecado es la salvación, porque si no, estamos condenados a muerte. Ahora, el pecado es tan destructivo que tiene un carácter universal. Sí, un carácter universal. El Antiguo Testamento lo señala cuando habla en el primer libro de los Reyes, capítulo 8 y versículo 46, cuando dice, si pecaren contra ti, porque no hay hombre que no peque, y estuviereis airado contra ellos, y los entregares delante del enemigo, para que los cautive y lleve a tierra enemiga, sea lejos o sea cerca. Esta parte de la Biblia dice que todos somos pecadores. Y Eclesiastés 7:20 dice, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Y nunca peque. En realidad, el tema del pecado es abarcante a toda la raza humana y más allá. Me refiero a los otros seres vivos. Me refiero a nuestra tierra que también fue afectada como consecuencia del pecado.
Nadie puede escaparse. Saben que Pablo trató este tema muy a profundidad en la carta a los romanos. Y Pablo trató el tema porque había una discusión y habían falsos conceptos en el tiempo de Pablo. Por ejemplo, cuando se estudia la carta a los romanos, en el primer capítulo, Pablo resalta que los gentiles, claro que son pecadores. ¿Y cómo lo describe Pablo? Realmente Pablo hace una radiografía de la pecaminosidad de los gentiles. Veamos, Romanos capítulo 1, versículos 21 al 27, dicen así. Romanos 1, 21 al 27. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual, también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén, dice Pablo. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida de su extravío. Como les mencioné, el pecado es terrible. Y por supuesto aquí Pablo está diciendo, los gentiles, o sea, los que no eran creyentes del Dios Todopoderoso, de esa manera vivían en el pecado. Pero en el capítulo 2, Pablo habla y dice, resulta que no solo los gentiles son pecadores. Y Pablo se atreve ahora en Romanos 2 a señalar también los pecados de los judíos. Veamos, Romanos capítulo 2, versículos 17 en adelante. Dice así, he aquí, tú tienes el sobrenombre de judío, y te apoyas en la ley, y te glorías en Dios, y conoces su voluntad, e instruido por la ley, apruebas lo mejor, y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que andan en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues, que enseñas a otro, y ya viene Pablo, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, deshonras a Dios. Porque, como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Ahora Pablo está diciendo, el problema del pecado es tan terrible que aún los judíos que pretendían ser los maestros, que pretendían ser los escogidos,
que pretendían ser los apartados, también dice Pablo, son pecadores, somos pecadores. Entonces Pablo concluye en el capítulo 3, ahora en el capítulo 3, Pablo va a decir una idea central, una verdad, dice a él, Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, el pecado es tan terrible que ha afectado a todos, por cuanto todos hemos pecado y hemos sido separados, dice Pablo, de la gloria de Dios. Así que no hay jactancia, en este caso diríamos, de alguien que dice, no, yo soy cristiano y pues no peco. No podemos decir tampoco, miren los que no son cristianos, esos sí son pecadores, porque, y podemos enumerar la lista. Resulta que el pecado a todos nos afecta. A todos nos afecta. Entonces, ¿de qué nos vino a salvar Jesús? Del terrible problema del pecado, del mayúsculo y más grande de los problemas que el ser humano tiene, el pecado. Somos pecadores, somos pecadores. Ahora, ¿cómo nos salvó, cómo nos salva y cómo nos salvará Dios? Bueno, la palabra del Señor dice en Romanos 3:24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y también la Biblia, principalmente el Nuevo Testamento, va a hacer énfasis en que la salvación no se obtiene, no se logra, no se recibe por obras, sino por gracia. Dice acá, por amor que Jesús tiene para tu persona y para mi persona. Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados pues por la fe. ¿Fe en quién? En Jesucristo. Él nos vino a salvar de esa terrible condición. Jesucristo, es en Él. Dice Efesios 2:8, porque por medio de Él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Al Padre. Es por medio de Jesús. Entonces podríamos ir resumiendo que el problema del ser humano se llama pecado y la solución única al pecado se llama Jesús. Tú y yo somos pecadores, todos somos pecadores, pero gracias al favor, la misericordia y el regalo de Jesús, todos podemos alcanzar salvación en Cristo Jesús. Solo en Él, no en alguien más. Hechos 4:11 y 12 lo dicen. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Dice acá, en ningún otro hay salvación. No lo hay en una organización, no lo hay en los méritos de alguien. Solo hay salvación en Cristo Jesús. Si solo hay salvación en Cristo Jesús, la pregunta siguiente es, ¿para quiénes entonces habrá salvación? ¿Saben? Algunos piensan así. Bueno, si Jesús ama tanto a la raza humana y vino para salvar al hombre de
el pecado y de la consecuencia del pecado, que es la muerte eterna, entonces nos ama tanto que de plano a todos nos va a salvar. Porque dice que Jesús vino a morir por todos, se entregó por todos. Pero ojo, Jesús vino a dar su vida por todos, es cierto. Anhela que todos se salven, es cierto, pero respeta la voluntad de cada uno al elegir si acepta o no acepta, si cree o no cree en el plan de salvación. ¿De verdad? Sí. San Juan capítulo 3, versículos 16 al 18. Dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Ahora dice el texto: para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El texto continúa: el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito, Hijo de Dios. Qué interesante. Este texto dice claramente que la salvación es para todo aquel que en Él cree. Que en Él cree. Volviendo a la historia inicial, es que cuando alguien toca tu puerta y te dice: traigo a regalarte $1.000.000, ¿qué hay que hacer? Creer que sí nos están regalando el $1.000.000. Pero si no creemos, decimos: no, eso no puede ser, no se puede dar ahora. Y recuerda, es una ilustración, no se puede dar ahora. Tienes la oportunidad de decir no, porque no sé qué hay detrás de eso, así que mejor no. O puedes creer: bueno, alguien me ama tanto que me trae ahora esto. Con Dios es más grande todavía el regalo. La oferta es más grande, porque al pecador, a nosotros los pecadores, nos toca morir, porque somos pecadores y pecamos. Ahora el regalo es no vas a morir, y a cambio de eso hay vida eterna. A cambio de eso hay vida eterna. ¿Qué debe hacer tu persona? ¿Qué debo hacer yo? ¿Qué tenemos que hacer? Creer. Eso dice Jesús. Creer. Tanto que Jesús dijo: miren, ustedes crean, aun cuando puedan morir. Y Jesús dijo: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Entonces, ¿para quién es la salvación? Para todo aquel que crea a Jesús. Para todo aquel que acepte a Jesús. Para todo aquel que persevere en Cristo Jesús. Sigamos. ¿Qué debo hacer ahora para ser salvo? Esta es una pregunta que se hizo y aparece en la Biblia. Esta es una pregunta que debemos plantearnos y saber bien la respuesta. Por supuesto que ya hemos adelantado diciendo que hay que creer, pero ahora, ¿cómo se manifiesta ese creer? Y la palabra del Señor deja bien claro los pasos que deben darse para poder recibir, obtener la salvación en Cristo Jesús.
Veamos, ¿qué debo hacer? Aceptar que he pecado contra Dios. ¿Cómo? Sí, aceptar. Soy pecador. He pecado. El Salmo 51:4, que habla de David, luego que él pecó, luego que asesinó, luego que adulteró, luego que escondió su pecado, luego que vivía intranquilamente, desesperado, con el cargo de conciencia y como que alguien lo venía siguiendo, porque la palabra del Señor dice que huye el pecador sin que nadie lo persiga. Todas las consecuencias del pecado, David las estaba viviendo, pero no quería aceptar su culpa, su pecado, porque, número uno, que iban a decir, pues, todo el pueblo que le tenía a él como rey. Pero llegó el momento en que fue confrontado con un mensaje de Dios, por un mensajero de Dios, y a lo cual tenía él que reaccionar. Y cuando él reacciona y realmente dice, yo he pecado, él hace esta declaración: contra ti, Salmo 51:4, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sean reconocidos justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Aceptar que somos pecadores es el paso inicial para alcanzar la salvación. De paso, 1 de Juan 1:10 dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Entonces, una vez que reconocemos que somos pecadores y que el pecado es una ofensa directa a Dios, o sea, pecamos contra Dios, aun cuando el daño lo hayamos hecho al prójimo, aun cuando el daño haya sido a otras personas, el pecado es contra Dios. Y como hemos pecado contra Él, ahora viene el otro paso, el arrepentimiento y la confesión de pecado. Arrepentimiento y confesión de pecado. Dice Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Alcanzará misericordia. Arrepentimiento. Arrepentirse tiene un significado muy, muy claro en la Biblia y muy profundo. Arrepentimiento viene del hebreo naham, que significa sentir pesar, que significa arrepentimiento. Y del griego metanoeo, que significa cambiar de parecer, sentir remordimiento. Entonces, cuando concluimos de estos dos términos, ¿qué significa arrepentimiento? Decimos, sentir tristeza y luego apartarme del pecado. Es como un cambio de camino, cambio de dirección. Entonces es lo que experimentó David. En el Salmo 51, del 1 al 8, aparece una, diríamos, declaración de arrepentimiento. Dice el Salmo 51, 1 al 8. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí.
contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo, y seré limpio. Lávame, y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Yo no sé cuál sea tu vida, yo sí sé cuál es mi vida. Por supuesto que reconozco que soy pecador y que peco. Pero al reconocer que soy pecador, debo arrepentirme. Debo decir, límpiame, oh Señor. Purifícame, oh Señor. Lávame. Ya no puedo seguir con esta suciedad. Ya no puedo seguir por este mismo camino que me conduce a la muerte, cuando puedo yo arrepentirme y ahora dar la vuelta y aceptar el camino de verdad, el camino de salvación. Y cuando aceptamos que somos pecadores, confesamos nuestros pecados, nos arrepentimos de esos pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. ¿Te gustaría confesar al Señor tus pecados? A mí sí, por supuesto. ¿Te gustaría hacer un cambio de vida? ¿Te arrepientes de seguir ese camino de maldad? Y ahora en el nombre de Cristo Jesús harás un cambio con el poder del Espíritu Santo para vida eterna. Sí, si es así, oremos entonces. Querido Padre que estás en el cielo, aceptamos que somos pecadores, todos. Confesamos nuestros pecados, tú conoces cada pecado nuestro. Nos arrepentimos, Señor, y ahora creemos que tú eres nuestro Salvador. Aceptamos tu salvación, que es por gracia. Aceptamos el poder del Espíritu Santo y aceptamos caminar contigo en una vida nueva, en una vida de gozo, en una vida transformada para el bien. En el nombre de Jesús. Amén.